¿Qué pasa a las 10:30, a las 7:50? A las 10:30 de la mañana, la columna de Fernando Borroni. La sociedad argentina, sin querer generalizar, pero gran parte de ella, estamos teniendo, vamos a incluirnos, poca discusión política. La imposición de un relato sin argumentos, la imposición de un relato ofensivo, violento, pero al mismo tiempo efectivista, se ha instalado. Sobre ese discurso violento, sin argumentos y ofensivo, se ha montado esta campaña política. Por supuesto que los medios son gestantes y al mismo tiempo son reproductores de estos discursos del odio, de estos discursos violentos. Y al ser repetidos sistemáticamente por todos los medios de comunicación, no solo se instala ese relato, sino que al mismo tiempo se va construyendo socialmente una forma de vincularnos. De un tiempo a esta parte somos una sociedad un poco más violenta. Me recuerdo en este momento aquellos que decían que la pandemia nos iba a humanizar a todos y a todas, nos iba a cambiar para mejor. Bueno, no solo que esto no sucedió, sino que de un tiempo a esta parte parece que somos una sociedad más violenta. Ahora, por supuesto que la violencia siempre es un negocio para el poder real, porque genera fragmentación, porque genera división. Pero es momento de empezar a preguntarse, ¿qué pasa con los discursos de odio? ¿Qué pasa con la mentira? Nunca vamos a dejar de denunciar al mentiroso y de denunciar al emisor de los discursos del odio, pero hay que dar un paso más y empezar a revisar qué es lo que aquel que odia y aquel que miente genera en la sociedad. O sea, empezar a trabajar sobre las consecuencias. Este discurso violento que se ha sembrado de un tiempo a esta parte es un relato fuerte, contundente, pero además nutrido de muchos microrelatos que van generando actitudes sociales, que comienzan a ser pequeñas costumbres, que la sociedad en ese proceso las va legitimando y luego las termina naturalizando. Entonces, cuando la sociedad naturaliza el discurso del poder dominante, en esos microrelatos del odio, la sociedad que quiere otro tipo de construcción empieza a perder poder. Por ejemplo, yo nos hago el asombro de cómo hemos naturalizado el desprecio por el otro. Dirigentes de la política, periodistas, que salen directamente a despreciar al otro, a diferenciarse del otro, a acusarlo a estigmatizarlo, y parece que es parte ya del folclore. El odio por el odio mismo, el enojo por el enojo mismo, el rechazo por el rechazo mismo. Eso, cuando se empieza a instalar en la sociedad, nacen los Milei. Quiero decir, Milei no cae de un paracaídas, es resultante de esos relatos del odio. Solo una sociedad donde el rechazo y el desprecio por el otro corre como agua, puede aparecer un candidato como Milei. Y son esos microrelatos, invisibles muchas veces, los que constituyen el gran relato. Y a veces nos detenemos en la tapa de un diario, que es cierto, que te va de frente con los botines de punta, pero perdemos de vista lo pequeño, lo cotidiano, donde se discute al pobre por ser pobre, al inmigrante por ser inmigrante, al kirchnerista por ser kirchnerista, donde en la verdulería, en la carnicería, a partir de ese relato mayor impuesto. Les cuento un ejemplo muy cortito. En la escuela pública a la que va mi hijo de 7 años, va un compañerito que es venezolano. Hay 2, 3 compañeros de mi hijo que no se quieren sentar con él porque ellos no se sientan con un venezolano. Tienen 7 años. Cuando le fuimos a hablar a la maestra, y perdonen la infidencia, la maestra dijo, si un chico no quiere sentarse al lado de otro por cuestión de nacionalidad, eso no es discriminación. Así como lo escuchan, esos son los microrelatos. En la infancia, por ejemplo. Ahora bien, esos relatos hay que confrontarlos fuertemente, no solo con la denuncia, sino con un relato amoroso, con microrelatos integradores que valgan la pena decir. Y aquí es donde también tiene que jugar la política. La política debe proponer la discusión de valores, la discusión de discursos amorosos, integradores, y no solamente la confrontación contra aquel que odia. Un país politizado es un país con mayor discusión argumentativa. Un país analfabeto políticamente solo puede repetir
el relato del odio. La columna de Fernando Borroni.